Bien, bienvenidos a el primer podcast. Ya días estábamos queriendo hacer este proyecto y pues más que un podcast vamos a conversar hoy. Hoy comenzamos con un tema súper interesante, vamos a hablar de NOC y para eso pues, ¿quién mejor que Omar Madrid, ¿verdad? Gerente general de la organización Agrega y, y bueno, quien ha tenido una experiencia vasta en este tema de NOC. Bienvenido, Omar. Gracias, Oscar, y con la gran expectativa de que este podcast pues, sea algo continuo, estemos generando algún contenido de valor a nuestros clientes pues, a través de nuestra experiencia. Claro, hay un montón de temas por hablar y se vienen una serie de conversaciones, tanto con nuestros especialistas y con diferentes áreas. Y bueno, ojalá que esto pues sirva para todos nuestros clientes y cualquiera, ¿verdad? Que pueda consumir nuestro contenido y que al final sume conocimiento a través de, como bien lo menciona, a través de la experiencia. Hoy tenemos un tema bien puntual y es hablar de NOC. El NOC que muchos conocen, el tradicional, pero también cómo ha ido evolucionando. Agrega, pues, con más de 15 años, digamos, con experiencia en el tema de NOC, ¿verdad? Uno de sus servicios importantes y que ha venido evolucionando en la trayectoria del tiempo. Entonces, por ahí también vamos a conversar sobre esa experiencia. Pero, bien, comencemos conceptualizándolo, ¿verdad? Hay que comenzar conceptualizándolo de la forma más sencilla, qué es NOC y cuáles deberían ser esas funciones principales dentro de una organización. Sí. Bien, más allá de dar una definición de diccionario, ¿verdad? Yo diría, voy a tratar de dar una definición basada en la experiencia y cuál es la expectativa mía frente a lo que un NOC debería de ser. Si nosotros conectamos las ideas de que al final un departamento de TI o un proveedor de servicios basados en tecnología debe de asegurarle al cliente final el que estén esos servicios disponibles. Entonces, la función del NOC consistiría entonces en entender esos servicios, entender los componentes relacionados en esos servicios y saber la salud de esos componentes. ¿Para qué fin? Para entender cuando pase una disrupción de un componente, entender que hay un incidente y conectar con los procesos de gestión de incidentes. O para efectos de también para hacer sizing correcto de esa infraestructura. Entonces, imaginémonos que tenemos un servicio y ese servicio fue exitoso y empezó a tener alto consumo. Resulta que el NOC puede darse cuenta que se están consumiendo los recursos, ¿verdad? Que finalmente son los componentes tecnológicos. Entonces, esa visualización también me sirve para ser proactivo. Es decir, para decir, hey, tengo que escalar o tengo que cambiar la arquitectura que permita atender esta demanda que estoy teniendo, ¿verdad? Yo diría que esa sería mi definición, ¿verdad? Una visualización del estado de salud desde el punto de vista para manejar incidentes y para ser proactivo en el tratamiento, digamos, de esa infraestructura inherente en los servicios. Claro. Y ahí se escucha sencillo, ¿verdad? Se O sea, escucha simple. lo más simple, pero pues sabemos que a lo largo del tiempo también la conceptualización de NOC como tal ha ido evolucionando. Sí, Digamos, en estos más de 15 años, ¿cuáles consideran si ha habido etapas, ha habido fases en las que el NOC ha ido evolucionando, de eso tradicional hasta lo que hoy por hoy ya deja de ser ese NOC? sí. Mira, hay que verlo de la siguiente manera. A mí me gusta mucho esa grada de madurez de Gartner, ¿verdad? Y resulta que nosotros como departamento de TI o como proveedor de servicios de TI, podemos comenzar desde un punto de vista de hacer apagafuegos, ¿verdad? Es decir, pasó un incidente y vamos a ver qué es lo que sucedió y lo ocurrió. En esa primera etapa, resulta que viene gestionada a través, o el primer salto que típicamente damos es poner una herramienta que nos ayude a nosotros a poder, diríamos, detectar oportunamente qué es lo que está sucediendo. Entonces, la primera etapa típicamente va a ser instalar una herramienta, ¿verdad? Ahora, si bien en la primera etapa, muchas veces hemos visto casos de clientes ahí.
en la que la herramienta define los Los procesos, procesos. ¿verdad? Entonces, al final está inscrito en esa tecnología y no les permite, digamos, como entender mucho más allá de lo que podría llegar a ser un servicio de no. Nosotros lo entendimos, digamos, de varias experiencias implementando herramientas de monitoreo hasta formular nuestro servicio. Nuestro servicio al final ha pasado, diríamos, ya llega la versión 6. Creo que estamos prontos a lanzar una versión 7, en la que hemos ido, digamos, entendiendo más desde el punto de vista de arquitectura, ¿verdad? No una sola herramienta, sino de un punto de vista de un stack que permita tener componentes mucho más especializados de acuerdo a lo que quiero capturar, o a lo que quiero mostrar, o a lo que quiero reaccionar frente a ese incidente que está ocurriendo. Entonces, y esa evolución, Oscar, ¿va producto de qué? Va producto de ir entendiendo que cuando te enfrentas a una implementación, resulta de que cliente A a cliente B va a ser distinto, aunque Claro. tenga, no sé, los mismos server Linux o Windows o cualquier otra tecnología, resulta que cada uno va siendo distinto porque tiene diferentes productos. Entonces, muchas veces cuando ya entendemos eso, ya vemos que posiblemente una sola tecnología no nos puede ayudar. Entonces ya empezamos a pensar en un stack. Ya en ese stack, resulta que ya me permite, al ser un stack, ya me permite empezar a poner más componentes. Las versiones de nuestro servicio han radicado en esos componentes que voy añadiendo, ¿verdad? Entonces, yo diría que en general esa podría ser una evolución. ¿Cuál es el fin último? El fin último es cómo esas métricas pueden explicar o conectarse a métricas de negocio, ¿verdad? Porque al negocio no le interesa cuánto CPU tiene un servidor. O sea, ¿qué relación tiene eso con el negocio, ¿verdad? Con el dinero que puede generar un servicio de TI. Entonces, yo creo que el fin último es eso, es encontrar cuáles son las métricas que puedo conectar con las métricas de negocio. Si voy a atender 1,000 clientes, 10,000 o 100,000 o 1,000,000 de clientes, cómo esos clientes se van a comportar sobre mis servicios de TI y cómo van a generar una cantidad de métricas que al final yo voy a poder correlacionar entre la cantidad de usuarios conectados frente a las métricas de esa infraestructura. Creo que ese sería el fin último. Ahora es un gran reto poder llegarlo a hacer. Perfecto. Y ahí, bueno, ahí surgen muchas más preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, claro, si nos vamos a la conceptualización de ITIL versión 3, personas, procesos, tecnología, y ese es un gran reto, porque si bien está el reto de qué tecnología debo utilizar, pero después cuáles son los procesos que deben estar asociados y las personas Es correcto. adecuadas en eso, con responsabilidades dentro del NOC. Pero hablando de tecnología y herramientas, desde el punto de vista, pues, Ujú. con el tema de experiencia, ¿cuáles considera realmente que son fundamentales, son importantes para poder incorporar dentro de un NOC? Sí, partamos primero de cuál es el alcance que tiene el cliente, es decir, qué tecnologías tiene el cliente. Em, Entendiendo ese tema, entonces podemos decir cuáles son los protocolos o la técnica que voy a usar para ingestar la data que me va a estar diciendo la salud de ese sistema o el consumo de los recursos. Cuando entiendo eso, entonces típicamente vamos a usar protocolo estándar, digamos SNMP, bastante antiguo, pero todavía sigue siendo usado. O podría empezar a usar otras técnicas de ingesta de datos, como Prometheus, ¿verdad? Como OpenTelemetry, como APIs, como scripts, ¿verdad? Ya empiezo a usar un sinnúmero de técnicas, pero ¿por qué voy a usar una técnica u otra? Pues va a depender de qué está sucediendo en la infraestructura o en los servicios de TI que yo necesite ese dato para explicar algo que está pasando sobre el incidente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea final del NOC es tener una detección oportuna y esa detección pasa por posiblemente un sinnúmero de técnicas para poder capturar ese estado de salud, ¿verdad? Entonces yo te diría, es posible que no sé si existe una herramienta, puede ser una herramienta que tenga múltiples técnicas para poder capturar el estado de salud y las métricas relevantes de un servicio de TI. Y bueno, aterricemos tal vez los retos. Ujú, Ahorita estamos comentando diferentes
retos a los que se podría enfrentar, llámese un cliente que quiera mm, implementarlo por él mismo o, ¿verdad? Como nosotros, como somos ujú, proveedores de servicios y que asumimos mm. esos riesgos, pero ¿cuáles considera que al final serían esos desafíos? Si un cliente eh, quiere montar un NOC in-house, ¿verdad? O interno, a los que se podría enfrentar. Sí. Pero los desafíos, yo creo que existen varios, ¿verdad? El primero es el entender desde el punto de vista vertical en la organización, es decir, el stack de servicios. Ahora, cuáles son los servicios de línea de negocio, cuáles son empresariales, cuáles son fundacionales y su relación. Creo que ahí parte todo. ¿Por qué? Porque una vez que entiendo eso, entonces ya puedo resolver la parte tecnológica. Es decir, ¿qué tecnología voy a usar para capturar los datos que me van a decir la salud de ese stack de servicio que tengo? La siguiente es, si lo voy a hacer in-house, es las personas que necesito. ¿Cuál es el perfil de esas personas? ¿Verdad? Típicamente deben de ser personas con capacitación de ITIL, que entiendan de procesos, ¿verdad? De manejo de incidentes, manejo de eventos, que entiendan de las diferentes tecnologías también que se tiene. Si tengo Linux, pues lo entiendo perfectamente. Si tengo un AS400, si tengo un Windows, etcétera, ¿verdad? Y después, la parte de los procesos, la madurez en términos de proceso. Ahora, todo esto que hablamos, la tecnología, las personas y los procesos, muchas veces están con un nivel de madurez, pero culturalmente se ven estropeados por, por algo que es bien difícil de resolver desde este punto de vista del NOC, que es la cultura frente a las fallas. Es decir, si yo tengo aversión al error o a la falla, entonces cuando hay un incidente, lo primero que voy a hacer es buscar quién fue el culpable. Claro. Entonces, si yo puedo tener la mejor tecnología, puedo tener la mejor gente capacitada, puedo tener el mejor proceso, pero si desde la alta dirección, cuando hay un incidente, dice quién fue el culpable y me lo despiden, todo esto se cae, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque voy a tratar de ocultar que ocurrió un incidente a los subsiguientes incidentes. Entonces, hay también un aspecto cultural organizacional que hay que trabajar para que realmente esto tenga sentido, ¿verdad? Como te digo, pueden haber las mejores personas, las mejores tecnologías, los mejores procesos, pero todo se va a la borda con alguien que está buscando un culpable. Y qué bueno que lo menciona porque en nuestro segundo podcast vamos a hablar del manejo de incidentes. Y ahí está muy trazado los roles Ujú. y, digamos, el proceso eh, para poder no buscar el culpable, sino al final resolver la incidencia. Pero bien, ahora, dentro del NOC también hablamos de gobernanza del servicio también, pero también deben existir roles. ¿Cuáles considera que deberían ser esos roles fundamentales, ¿verdad? Y aquellos roles complementarios que al montar un NOC deben existir, ¿verdad? En esa estructura. Yo diría los analistas primero, o sea, los analistas de NOC. ¿Qué función debe tener un analista de NOC? Pues poder entender, estar capacitado en la tecnología que estoy usando. Estar capacitado o el entender el stack de servicios que tiene la organización. Y lo siguiente, estar capacitado en los procesos. Yo diría que eso es lo que hace un analista. A la par, debe de haber obviamente un coordinador, que es el que lidera, digamos, o los líderes de todo el equipo, vigilando de que nosotros, digo yo, nosotros, me siento como que estoy dentro de un NOC, pero que el NOC esté dándole los servicios que el negocio requiere, ¿verdad? Si, digamos, si esto está in-house. Entonces, este coordinador tiene esa función. A la par, hay otros roles que son, diríamos, interfaces con otras funciones dentro de un stack de IT. Una es el Incident Manager. ¿Verdad? El Incident Manager tiene que tener conexión directa con el NOC, ya sea que esté dentro del NOC o que se hablen de una manera transparente. ¿Por qué? Porque el Incident Manager es el que lleva la trazabilidad de los incidentes que van ocurriendo, para saber si son recurrentes, cuáles son sus causas raíz, etc. Y finalmente, yo podría decirte mínimamente, pues, si es un NOC 24/7, o de los analistas que cubran ese turno, su coordinador y su Incident Manager sería fantástico. Los interfaces que te decía son los interfaces necesarios para hablar, digamos, con un asset manager. Es decir, si yo estoy teniendo nuevas infraestructuras, posiblemente el NOC no se da cuenta.
Entonces la idea es que si hay nuevas cosas desplegadas, nuevos servicios, entonces se le pide al NOC que sea parte, digamos, de la alta para poder monitorear esos nuevos servicios. Porque igual puede haber tecnología que la descubra, pero una cosa es descubrir tecnología y otra cosa es entenderla en este stack de servicios, ¿verdad? Entonces, Ujú. no solo es tecnología para descubrir componentes, sino cómo ubicar ese componente en un stack de servicios. Yo creo que esa es la parte más relevante para mí cuando estamos monitoreando o cuando se quiere tener una buena estrategia de monitoreo. Y ahí hay que sumar mucho el tema del rol del incident, porque tradicionalmente creo que no se le ha dado la claridad de ese rol, sus tareas, y entonces ahí es donde creo que fracasa el proceso cuando se está llevando a cabo. Mira, lamentablemente, Oscar, y hay que decirlo, la mayoría de las empresas todavía están en modo apagafuego, y aunque tienen tecnología, posiblemente tecnologías modernas, todavía está buscando el culpable. Entonces el rol del incident se mira disminuido porque no hay aprendizaje. Es que cuando yo busco un culpable, hasta ahí llega el incidente. Ah, Cuando yo busco la causa raíz, empieza un proceso de aprendizaje. Entonces, esos son los dos caminos y son muy diferentes. Porque como te digo, al encontrar el culpable termina ahí. Mientras la otra visión es, quiero encontrar la causa raíz. Que pueden ser varias razones. Puede ser mal dimensionamiento, mala implementación. Alguien tocó, o sea, se saltó algún proceso de gestión de cambio. Fallas tecnológicas que son parte de, ¿verdad? Entonces, todas tienen diferentes maneras de abordarlo. Ahora, si encuentro el culpable, ya no aprendí, ¿verdad? Ya no mejoré esa topología de esa infraestructura. O inclusive pasa de que la tecnología no detectó. ¿Por qué? Porque no estábamos monitoreando esa métrica que era relevante para el negocio. Entonces, lo mismo, encuentro el culpable, entonces no estoy mejorando como organización. Eso es lo que te podría contestar. y hablando de métricas importantes para el negocio, en el tema de NOC, ¿hay métricas que son básicas, que son importantes? ¿Cómo considera, digamos, cómo hago alineación con el negocio para obtener métricas que realmente son importantes? Porque hablando de un dispositivo, puedo traer miles de métricas y datos, pero Ujú. ¿cómo decido cuáles son los importantes? Mira, es que hay que partir, a mí me gusta mucho una definición que hace de un libro que sacó Cisco sobre la transformación digital que tuvo Cisco. Y hay un capítulo donde habla de cómo se definen los servicios. Ese libro me gusta bastante. Ahí habla de que hay finalmente tres tipos de servicios. Servicios de línea de negocio, que son todos aquellos conectados a los procesos en el que el negocio hace dinero. Es decir, un banco, pues su tema de caja es el que maneja el dinero. Entonces, podríamos decir que ese servicio basado en tecnología, de un software de banca, es de línea de negocio. Pero después tengo otros servicios que son servicios de línea empresarial, que son, digamos, puede ser un servicio de correo, impresión, eh, base de conocimientos, no sé, de recursos humanos. Entonces, que es algo muy genérico que no tiene nada que ver con el rubro. Y el último nivel son los servicios fundacionales. Diríamos que es la infraestructura. Imaginémonos como un servicio de conectividad, cuando están switches, routers, firewalls, etcétera. Entonces, ese es un servicio fundacional. Un servicio de hosting o un servicio de data center, eso es fundacional. ¿Por qué es importante esto? Porque cada uno de ellos tiene métricas distintas. Cada uno de ellos cuenta una historia y que va a ser relevante para un dueño de esa capa de servicio. Ahora, cuando lo hablamos a nivel de negocio, ahí entran sí ya métricas mucho más específicas. Típicamente, si es un servicio digital para un cliente final masivo, imaginémonos un e-commerce, imaginémonos una banca en línea, pues hay métricas de tiempo de respuesta. Yo creo que porque al final el cliente abandona si no tiene una respuesta Ujú, rápida de un sistema. Entonces, no, prefiero el otro porque el otro es rápido, ¿verdad? ujú. Entonces, de ahí me empiezan a descartar como opción. Entonces, tiempo de respuesta yo diría que es una clave. Y tiene un reto calcularla. Y otra es, obviamente, la disponibilidad, si está disponible. Otra puede ser la tasa de errores. Es decir, no está caído, pero hay una tasa de errores que a una cantidad de transacciones, imaginémonos 100,000 transacciones,
puedo aceptar, digamos, un 1 o un 2% de tasa de error. Eso va a significar que cuando el usuario quiso hacer la transacción, estaba disponible, pero generó un error. Y después vamos a entender de dónde viene ese error. Esos tipos de métricas se le llaman SLOs, o sea, Service Level Objectives, que al final pueden estar conectados a un SLA. Entonces, desde el punto de vista de negocio, vamos a enfocarnos a aquellas métricas que impactan directamente al cliente que está consumiendo ese servicio, que ya sea un cliente interno o un cliente externo, tiempo de respuesta, disponibilidad, tasa de errores. Yo diría que suena simple, pero calcularlo muchas veces es un poco sofisticado. Y lo más complicado todavía es explicar por qué pasó eso, ¿verdad? Y entonces ahí es donde necesitamos entender cómo funciona ese stack de servicios para decir, es que esta tasa de error provino de este componente, ¿verdad? Y ahí entra todo una estrategia de monitoreo. Y ahí viene, digamos, una labor cuando se entiende realmente ese valor de NOC, ¿verdad? Porque hablamos de tiempo de respuesta, pero entonces, claro, lo que estamos buscando es esa experiencia que tiene el cliente o el usuario final en el uso de las plataformas. Hay otras métricas que, como usted menciona, personalmente a veces no las hemos visto en las soluciones, en la tecnología, y que ahí es la labor del NOC, por ejemplo, el tema de MTBF o MTTR, ¿verdad? Y Claro, que casualmente lo vamos a platicar, pero para que lo tengan presente, tenemos algunos videos en nuestro sitio en YouTube, ¿verdad? Donde nuestros especialistas pues comentan y correcto. profundizan sobre el concepto. Pero hablemos de esto, de MTBF y MTTR. Sí, bueno, correcto. Mira, ve, ¿y qué sucede? Típicamente hemos enfocado una herramienta de monitoreo a monitorear disponibilidad. Y está bien, porque al final necesitamos un servicio disponible. Ahora, cuando ocurre una caída, nos hemos enfocado en resolverlo y se nos olvida después qué ha pasado. Entonces, la métrica MTTR, MTTD o MTBF, lo que viene es a explicar varias cosas. Una es, ¿qué tan buenos somos detectando MTTD? Que hay un incidente. Siguiente, MTTR, ¿qué tan bueno soy respondiendo, recuperando ese servicio? ¿Verdad? Que pueden ser minutos a horas, ¿verdad? Todo va a depender de qué tan bueno soy capturando la causa raíz. Y después, la reincidencia de ese incidente en la línea de tiempo, en un mes, en un trimestre, en un año, que es el MTBF, In Time Between Failures. Ahora, vos creo que lo portas, hemos conocido muchas herramientas que no tienen esos reportes, no tienen esa data. Es decir, son herramientas pensadas para atacar el incidente, pero no para contar la historia desde el punto de vista de negocio, que al negocio le puede interesar, decir, hey, necesitamos cambiar una tecnología porque está presentando reincidencias, ¿verdad? Cada semana hay una falla. O el tiempo de recuperación de ella es el MTTR de 5 horas, ¿verdad? Entonces, son métricas que no están típicamente en las herramientas y que toca ingestar esa data, hacer un cálculo para finalmente arrojar un reporte de naturales. A nosotros, digamos, nos tocó desarrollar ese reporte, ¿verdad? Ingestando toda la data de métricas que existían y pues sacando un reporte de MTTR, MTBF y MTTD. Ahora, ¿por qué es importante ver esas métricas? Porque, digamos, sobre todo la MTTR, esa MTTR genera una gran oportunidad. Y una gran oportunidad cuando estoy en una organización no apaga fuegos, no busca culpables. Porque imaginémonos que pasa un incidente y pasamos 5 horas tratando de resolver. La idea, una vez que resuelve el incidente, es que sienten los especialistas a sacar un postmortem, al entender por qué pasó lo que pasó. Y cuando entendemos eh, por qué pasó lo que pasó, hay una siguiente oportunidad, que es el poder de Automatizar. automatizar a través de un playbook o un runbook, Ujú. el tiempo en que este incidente pasó y pasar de 5 horas de recuperación a posiblemente minutos, ¿verdad? Entonces, ahora, esta reducción del MTTR únicamente pasa en organizaciones no apagafuegos, en organizaciones no busca culpables. Ese es el primer requisito, digamos, si quieres hacerlo. El siguiente requisito es
que los especialistas quieran sentarse, a hablar de la causa raíz y después generar un, un runbook, Claro. ¿verdad? Que puede ser un procedimiento para que un operador lo haga manualmente o meterlo en una herramienta que me automatice. Que cuando yo detecte que está pasando ese incidente que ya lo conozco, yo genere un script y ese script haga que me recupere Ujú. ese incidente. Eso diría pocas veces lo hemos visto, más que todo, ¿por qué? Ya dije la condición, es porque si la organización está en modo apaga fuego, en modo busca culpables, va a ser muy difícil llegar a ese tipo de análisis, ¿verdad? Pero bien, al mismo tiempo genera, creo, una gran oportunidad en la que las empresas se sensibilicen sobre esta manera de trabajar y que lleguemos a un siguiente nivel, digamos, de gestión de servicios. Claro, y es que ese tema afecta no solamente a un servicio de NOC, afecta a cualquiera de los servicios. Pensemos, y lo hemos visto, ¿verdad? En el paso del tiempo, buscar ese tema del culpable, pero claro, viene un castigo, o sea, viene un despido, viene un llamado de atención. Entonces, claro, nadie quiere ser culpable y mucho menos en medio de un incidente que afectó al negocio. Entonces, claro, es cómo muevo el tema cultural a acercarme mucho más, a centrarme en el valor que Sí. genero, centrarme en el valor alineado al negocio. Fíjate que ahí, Oscar, me recuerdo ahorita un contenido que tenemos que sería bueno ver si lo compartimos, como lo hemos compartido con otros clientes sobre la verdadera transformación digital. Ah, sí. Porque es que muchas veces pensamos que la transformación digital solo es poner tecnología. Y Ujú. yo opino, yo llevo varios años en este tema y yo opino que la tecnología ha estado ahí. Poca, mucha, pero ha estado ahí. La verdadera transformación, diría yo, no solo es de digitalizar un proceso, sino es de los aspectos culturales también en torno a cómo opero, cómo innovo alrededor de la tecnología, ¿verdad? Entonces, creo que valdría la pena compartir eso porque sí bien relevante. O sea, la transformación son varios pilares, no solo es la tecnología, sino que también es cambio organizacional, cambio de modelo de negocio, porque si cambio de modelo de negocio es posiblemente que ya empiece a vender en línea y empiece a poder interconectarme con otros. Entonces ya estoy generando nuevos canales, digamos, de interacción de mis usuarios. Entonces, la transformación pasa en estos diferentes pilares. Y que una organización que está caminando hacia ahí tiene que salirse de ese apagafuego. No es un caos, o sea, es un desastre completo. Hoy por hoy hay dos conceptos que han sido difíciles de entender. El tema de monitoreo y hablar de observabilidad. Y lo hemos visto, la confusión, ¿verdad? ¿Cómo podríamos aterrizar de la forma más sencilla hablar de monitoreo y observabilidad hoy? Sí, bien, para hablar de monitoreo, claro, ¿por qué esta diferencia? Porque tiene muchos años de existir. Este monitoreo, el protocolo que mueve todo esto es el SNMP, Ujú. 1987 creo, si no antes, fue creado. Entonces, desde ese tiempo hasta acá ha estado vigente y sigue estando vigente. Ahora, monitoreo, ¿qué es lo que busca? Busca es preguntarle a través de una tecnología, un software me refiero, preguntarle a un componente de esa infraestructura cómo está en su salud. Ahora, ¿qué le pregunta? Le pregunta si fuera un switch, cómo está tu CPU, tu memoria, el consumo de los puertos. Si estoy en un router, algo parecido. Si estoy en un server, CPU, memoria, disco, tal vez procesos. Entonces, ¿qué estamos preguntando? Algo conocido. Estoy preguntando a la CPU, Ujú. tanto este switch, este router, este server, ¿verdad? Entonces son cosas que yo conozco que puedo preguntarles. ¿A través de qué? De la definición que tiene SNMP, a través de los OIDs y las cosas que SNMP se puede definir. ¿Qué está ocurriendo o de ese momento en que el SNMP ah, hasta aquí ha pasado? Es que sí han existido fases, digamos, sobre las cosas del software. Recordemos que en ese tiempo eran mainframes, eran otro tipo de arquitectura. Cuando empezaron a salir arquitecturas, digamos, web, que empezamos a tener un IIS, un WebSphere, entonces arrancó un concepto que se llama APM APM. y que sigue siendo vigente, ¿verdad? Que al final lo que busca es tratar de, desde el servidor web, interceptar
de alguna técnica qué está pasando con las transacciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué estamos en la actualidad pasando? Es que ya hay nuevas arquitecturas, tanto de infraestructura como de software, o sea, el nacimiento de cloud y la adopción del pensamiento cloud native, ¿verdad? Entonces viene a transformar o viene a presentar nuevos retos que antes no teníamos y que las herramientas o el pensamiento de monitoreo APM no nos sirven. ¿Y cuál es ese? Pues el tener sistemas desacoplados, tener sistemas que escalan eh, inclusive hasta cero, de acuerdo a la demanda que tiene. Entonces, si yo en monitoreo preguntaba algo que conocía a ese componente, imaginémonos ahora, si yo tengo un servicio que escala 10 instancias, ¿qué va a pasar cuando haga un downgrade a 2 instancias? Va a decir que estas 8 se cayeron. Entonces me va a generar una alerta que no es correcta, porque esto está escalando de acuerdo a la demanda que está teniendo. Entonces, solo con ese reto ya monitoreo queda fuera. La técnica, me refiero al monitoreo queda fuera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la técnica que empezó a surgir o que empezaron a crear inclusive grandes empresas tecnológicas? Son técnicas, digamos, como Prometheus, como técnicas como OpenCensus, OpenTelemetry, y podemos hablar de muchas de ellas, pero esas técnicas vienen a tratar de explicar cosas de la salud de esos sistemas porque monitoreo ya no me le puede dar, ¿verdad? Entonces, si tratamos de definir observabilidad va a ser todo aquello, va a ser el estado de salud que tiene una aplicación al momento que se ejecuta. Es decir, yo no necesariamente le tengo que ir a preguntar cómo está, sino es cuando me ejecuto, yo lanzo métricas, logs y traces para decir estoy así estoy funcionando, ¿verdad? Entonces, observabilidad es aquella capacidad que yo le doy a mi software para poder él tener un agente al interno que cada vez que se ejecute va a mandar una métrica. Es decir, estoy así, este es el log en mi ejecución, de tanto fallida o correcta, y este es las trazas si es una arquitectura desacoplada, en la que la traza cuenta cuando yo este proceso, este frontend, digamos, llamó un backend, cuánto tiempo tardó, digamos, en que este backend le contestara a esa petición que hizo este componente. Eso no lo podíamos hacer en monitoreo, no se puede hacer desde ese pensamiento. Entonces, observabilidad viene a cubrir eso. Ahora, no nos engañemos a vendors que venden un APM diciendo que es observabilidad. Entonces, así, porque observabilidad tiene varias características. De entre esas características no solo son estos tres impulsos que hablé, que es métricas, logs y trazas. Muchos de ellos solo tienen métricas todavía. Entonces no es una observabilidad completa. Otros son buenísimos en logs, otros son buenísimos en trazas. Entonces, la verdadera observabilidad es aquel que tiene todos estos tres componentes y que pueda todavía mucho más tener la capacidad de una alta demanda de métricas. Porque ¿qué sucedía en monitoreo? En monitoreo yo estaba sacando pulsos cada 5 minutos. ¿Cómo está la infraestructura? 5 minutos. 5 minutos después, ¿cómo estamos otra vez? Pero en observabilidad, o sea, no es así. Es, si yo tengo 10.000 usuarios conectados, me van a estar generando la cantidad de métricas, trazas y logs que ese sistema está instrumentalizado, ¿verdad? A través de un tipo de agente. Entonces, los fabricantes que están haciendo, están generando un agente, digamos, en el que el desarrollador está incorporando en su software. Ese es otro cambio entre la observabilidad y monitoreo. Monitoreo era una actividad más del lado de operaciones, de infraestructura. Observabilidad ya es una combinación del mundo dev con el mundo ops, en la que la responsabilidad es compartida. Es decir, yo no puedo pretender hacer observabilidad sin incluir el equipo de desarrollo. Es una falacia. Entonces, el equipo de desarrollo tiene que instrumentalizar las aplicaciones de alguna técnica. Existen técnicas, no sé si querés que hablemos ya de cuáles son las técnicas, pero bueno, existen técnicas y la que más me gusta a mí es algo que diría aislada a cualquier vendor, que es OpenTelemetry. OpenTelemetry tiene, diríamos, sin entrar en mucho detalle, pues la capacidad de tener una manera o una técnica a través de un SDK o APIs de poder sacar métricas, trazas y logs y mandarlas a uno o varios backends de observabilidad. Entonces, más o menos esa sería la idea entre monitoreo,
una transición APM y lo que sería observabilidad. Observabilidad hoy por hoy. Y bueno, y ya para dejarlo claro, entonces sí tiene mucha influencia el tema de la infraestructura y también hoy por hoy la arquitectura del software, ¿no? O sea, la injerencia que tiene en una y la otra, o sea, el monitoreo y llegar hasta observabilidad. Sí, o sea, observabilidad no reemplaza monitoreo, Ujú, ni monitoreo, o sea, tiene que ser, y ese es el reto, ¿me entiendes? Que correcto. tienen los fabricantes, tiene que ser complementaria, Ujú, porque algo que me pueda decir una métrica o un log, imaginemos el siguiente escenario, imagínate que desplegué un aplicativo y ese aplicativo cuando empiezan a ocurrir transacciones empieza a generar error, ¿verdad? No está caído, o sea, está disponible, pero se genera error. Cuando yo voy a revisar el pulso de la observabilidad que me dice eso, puede que sea una métrica que cuente tiempo de respuesta, porque se venció el tiempo del TTL. O puede ser un log que me esté diciendo, no me puedo conectar a la base de datos. Entonces, ¿cómo complemento? Desde el punto de vista de monitoreo, podría complementar no hay disponibilidad en la base de datos. O perdimos los canales de comunicación entre toda esta arquitectura de software que puede estar en la nube con la base de datos que tenemos on-premise. Se cayó el VPN entre esos lados. Entonces, una la miro desde el punto de vista de observabilidad y la otra la vengo a complementar desde el punto de vista de monitoreo. Entonces, el reto consiste en unir estos dos mundos ujú. en una sola visualización. Y todavía, eh, pues, se sigue trabajando en eso. Sí, No sí, sí. existe todavía esa gran solución que me pueda unir todo este mundo de una manera transparente. Claro, y creo que ahí radica mucho el tema de la dificultad de entender el uno y el otro, ¿verdad? El tema de monitoreo y el tema de Ujú. observabilidad. Bien, con todo esto hemos hablado de no, la conceptualización, desafíos, pero agrega como tal, pues tiene un servicio de NOC. ¿Verdad? Y en esa evolución, como menciona usted, hoy por hoy estamos ya para llegar a la versión 7. eh, hay un, a- hablar del servicio es complejo, ¿verdad? Hablar del servicio es complejo por todo lo que hemos Ujú. discutido aquí. Pero por eso hemos establecido una gobernanza del servicio, ¿verdad? Y hablar de esa gobernanza del servicio que nos permita poder a nuestros clientes pues generar ese retorno de inversión y ese valor que realmente están esperando, pero tener claro que en un servicio como este, al ser complejo, pues hay que tener esa gobernanza. Hablemos de gobernanza del servicio de NOC. Sí. Mira, puedo dar un paso atrás. Ujú, Diría cualquier servicio que, que va a estar en mi stack, imaginémonos una empresa, para mí debe tener algún nivel de gobierno o de rendición de cuentas de ese servicio, ¿verdad? O de alineamiento, rendición de cuentas y alineamiento hacia dónde va el negocio. Más aún cuando ese servicio es tercerizado. Porque cuando nosotros pensamos en tercerización de servicios, sentimos que eso es afuera de nuestra organización. ujú, Y ese servicio ellos saben qué tienen que hacer y no quiero hablar con ellos nunca más. A ujú, partir de que firme el contrato, nos vemos al término de los 3 años. Creo que eso es incorrecto. Lo hemos aprendido a lo largo del tiempo de que cuando tercerizo un servicio es cuando más cerca debo estar de ese proveedor de servicio. Y eso es lo que nosotros le llamamos gobernanza. ¿Gobernanza en qué? En establecer una rutina de reuniones con determinados objetivos que me va a ir alineando cada vez más ese servicio a las necesidades o evolución que va teniendo ese negocio. Entonces, yo lo diría que es para cualquier servicio tercerizado. Si no hay un gobierno, si no hay un seguimiento de reuniones, si no hay un especialista del otro lado que entienda lo que estamos haciendo, este servicio, yo diría, por mucho que hagamos, poco va a generar valor, porque puede estar desalineado. Entonces, el gobierno consiste, o nuestra manera de verlo es en definir roles, ¿verdad? Primero, definir una matriz RACI de cuáles son las responsabilidades de esos roles, de definir una periodicidad en lo que nos vamos a reunir, de entregar reportes en un nivel de periodicidad y finalmente hacer todos los ajustes que a través de esas reuniones fuimos teniendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cada vez genere mucho más valor al que está consumiendo el servicio. Sin eso, Oscar, es muy difícil que sea exitoso.
es muy difícil, casi yo te diría imposible, porque nosotros de proveedores de servicios, yo creo que muchos proveedores de servicios se van a sentir identificados, podemos hacer miles, miles de piruetas y muchas cosas, pero si no es algo que se alinea al negocio, no, Claro, no se no tiene percibe sentido. valor. Ujú. Entonces la idea de esta cercanía es poder generar valor a nivel, en el tiempo y en la evolución que va teniendo el cliente. Excelente. Excelente. Bien, pues hemos llenado de conceptos básicos, de conceptos complejos, Ujú. ¿verdad? Alrededor de esta conversación. Y bueno, ese va a ser nuestra dinámica de las próximas conversaciones que vayamos teniendo. Como mencionamos, vamos a hablar del manejo de incidentes. Tenemos nuestra Incident Manager también Ujú. dentro de la organización. Y queremos pues estar compartiendo con ustedes este tipo de temáticas. Si tienen algún tema en específico que ustedes les gustaría que nosotros traigamos aquí a la mesa, pues bienvenido, lo escriben en los comentarios eh, y vamos a estar ahí atentos para poderles leer. Sin más, muchísimas gracias, Omar. Ha sido muy provechoso estos minutos de conversación. Y bueno, esperamos que también a nuestra audiencia pues, sea de mucho provecho este material. Muchas gracias, Oscar, por la iniciativa y que sigamos haciéndolo. Listo, Gracias. mucho gusto.